Hola, bienvenidos a otro video de Economía. Hoy estaremos hablando del saneamiento por evicción. El video pasado habíamos hablado del saneamiento por vicios redivitorios y ya con esto comprenderíamos todas las obligaciones que implican responder por el saneamiento del bien vendido por parte del vendedor. Iniciamos. La primera pregunta que tendríamos que contestarnos es ¿cuándo ocurre el saneamiento por evicción? Y el saneamiento por evicción ocurre cuando el vendedor es privado en todo o en parte de la cosa vendida por sentencia judicial. Esto de acuerdo a lo que dispone el artículo 1894 del Código Civil. Y ya entrando en materia, este saneamiento comprende dos obligaciones. Comprende la obligación de defensa y la obligación de indemnización. Por un lado tenemos la obligación de defensa, que implica que el vendedor tiene que defender judicialmente al comprador ante terceros que alegan un mejor derecho sobre el bien. Y por otro lado tenemos la obligación de indemnización, en la cual en caso de que los terceros ganen ante la Administración de Justicia, claramente el vendedor quedará obligado a responderle al comprador indemnizándole los perjuicios, ya que el comprador pensaba que había comprado un bien que le pertenecía al vendedor y que le había podido hacer por ello tradición válida así, pero no fue así. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para que exista esta obligación? El primero es que el ataque a la propiedad tenga una causa anterior al contrato. Pero esto, el artículo 1895 del Código Civil nos permite pactarlo en contrario. Y como este es un elemento no de la esencia, sino de la naturaleza del contrato de compraventa, nos da esa flexibilidad la legislación de adecuar estas cláusulas a lo que más le convenga a las partes. El segundo requisito es que el comprador haya sido despojado en todo o en parte del bien vendido por sentencia judicial. Y esto entonces ya nos pone en el escenario de que solamente entonces el vendedor responderá, en este caso, bajo la figura de el saneamiento por evicción, cuando sean perturbaciones de derecho, no de hecho. Y entonces eso ya nos lleva al tercer requisito, que es precisamente ese, que ese ataque tenga que provenir precisamente de un vicio de derecho y no de un vicio de hecho. ¿Y a qué podríamos llamarle vicio de derecho? Así como se los pongo en la diapositiva, aquel defecto que proviene de una situación de derecho. Por ejemplo, el hecho de no ser propietario. Y ustedes se preguntarán, listo, y entonces el vendedor nos defiende mediante el saneamiento por evicción ante los vicios de derecho. Y ante los vicios de hecho, ¿quién responde? Bueno, estos se solucionan a partir de las acciones policivas. Seguramente en un próximo video estaremos viendo eso. Déjenme en los comentarios si les interesaría ver ese video. Y ahora hay circunstancias que hacen que cese esa obligación de saneamiento. Y acá en la diapositiva ustedes se preguntarán, bueno, ¿y estos balones de fútbol que hacen acá, no? Y esta es una técnica de memorización que les quería compartir. Porque normalmente nosotros recordamos mejor cuando hablamos de cosas memorables o lo relacionamos con cosas memorables. Y en este caso, oiga, si no le gusta el fútbol y por el contrario lo detesta, también funciona. Porque esta técnica de memorización no solamente funciona con aquello que le guste, sino también con aquello que le disguste, pero que le genere una emoción fuerte, ya sea positiva o negativa. Y en este caso, como el fútbol se relaciona con los dos bullets que están ahí en la diapositiva, consideré pertinente mostrarles esta técnica de memorización para que se aprendan mejor esto y la incorporen en próximas sesiones de estudio. El primer caso en el cual cesa la obligación de saneamiento por evicción es cuando el comprador y el tercero se someten a un proceso arbitral sin consentimiento del vendedor o sin conocimiento incluso del vendedor, y este laudo es adverso al comprador. Y como ustedes sabrán, este proceso arbitral es aquel que se lleva a cabo ante árbitros inscritos a la Cámara de Comercio de la ciudad respectiva y cuyo proceso termina no con una sentencia, sino con un laudo arbitral. Y acá entonces está la relación con el balón de fútbol. Normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra árbitro o cuando cualquier persona escucha la palabra árbitro, entiende un árbitro de fútbol y por eso es la relación. Y por otro lado tenemos que cesa la obligación de saneamiento por evicción cuando el comprador perdió la posesión por su culpa y de ello se siguió la evicción. Es decir, el vendedor no puede entonces estar también obligado a responder por descuidos del comprador una vez ya se ha dado la tradición del bien y de esa tradición si se sigue,
que el comprador, descuidado, perdió la posesión del bien y por ello es que la evicción se da. Y acá otra palabra característica del fútbol, ¿no? Normalmente una de las primeras estadísticas que nosotros vemos es la posesión en los partidos, ¿no? Obviamente, acá no nos estamos refiriendo a esa posesión, pero nos ayuda relacionando estos conceptos con algo muy conocido o muy habitual para nosotros o que le tenemos tanto gusto o disgusto. Hablemos ya de los dos eventos que se pueden dar cuando existe evicción, cuando existe esa privación de un derecho por sentencia judicial. Puede existir la evicción total y la evicción parcial. En la evicción total, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1904 del Código Civil, el vendedor queda obligado a restituir el precio pagado por el bien, las costas legales del proceso y del contrato, el valor de los frutos y el aumento del precio de mercado del bien que se hubiese podido generar en manos del comprador. Acá entonces de lo que se trata es no solo devolver el precio que el comprador pagó, sino todo aquel costo que hubiese tenido que pagar el comprador, como por ejemplo las costas del contrato, las costas del proceso, y además de eso, los beneficios derivados de esa compra, por ejemplo, la valorización del bien o el valor de los frutos. Y en el evento de la evicción parcial, nos dice el artículo 1909 del Código Civil que solamente se podrá pedir la resolución del contrato si la parte evicta del bien es de tal entidad, es de tal magnitud, es tan grande que tenga que presumirse que el comprador no lo hubiese adquirido sin esa parte. Pero ojo, en el caso de no pedirse la resolución del contrato, el vendedor podrá exigir el saneamiento parcial. ¿Y qué comprenderá ese saneamiento parcial? Comprenderá lo que habíamos visto antes. Comprenderá la restitución del precio, el pago de costas legales y del proceso, restituir el valor de los frutos y restituir, como habíamos visto antes, el valor en el cual se hubiese podido incrementar el precio de mercado del bien vendido. Y ustedes podrán ver en la parte inferior de la diapositiva cada uno de los artículos citados a partir de los cuales menciono estos aspectos. Ya hablando de la caducidad de las acciones derivadas de este saneamiento por evicción o que se siguen de la evicción, tenemos dos: la acción de saneamiento por evicción y la acción de restitución de precio. Y acá yo les discrimino entre cuándo caduca esta acción en materia civil y cuándo caduca en materia comercial o mercantil. Por un lado, tenemos que la acción de saneamiento por evicción en materia civil caduca en 4 años, a partir de la fecha de la sentencia o a partir de que se haya restituido la cosa. Y la acción de restitución de precio caduca de acuerdo a las reglas generales. ¿Y cuáles son las reglas generales? Las reglas generales nos dicen que la acción ejecutiva en materia civil caduca en 5 años contados a partir de la fecha de la sentencia de evicción. Esto de acuerdo con el artículo 2536 del Código Civil. Pero ojo, si esta sentencia no se ha llegado a pronunciar, será entonces desde la restitución de la cosa que se contarán los 5 años. Y por otro lado, tenemos que la acción ordinaria en materia civil caduca en 10 años. De nuevo, contados a partir de la fecha de la sentencia por evicción o, en su defecto, desde la restitución de la cosa, de acuerdo a lo que establece el mismo artículo. En materia comercial, en cambio, ambas acciones, la acción de saneamiento por evicción y la acción de restitución de precio, caducan en el mismo tiempo, que son 2 años. Contados a partir de que se restituye el bien, se paga el precio o se purga el gravamen. Ahora hablemos de si existe o no la posibilidad de renunciar a este saneamiento por evicción. Y como ustedes saben, este, al ser un elemento de la naturaleza del contrato de compraventa, permite pactar en contrario. Y si el comprador desea renunciar a la obligación de saneamiento por evicción, el derecho no podría impedírselo. Y en esa medida, entonces sí sería posible renunciar de acuerdo a lo que establece el artículo 1895 del Código Civil, siempre y cuando se establezca en el contrato. Pero ojo, esta renuncia no implica que el vendedor no tendrá que restituir el precio, a menos que el comprador haya celebrado el negocio sabiendo que podía ser evicto y haya querido tomar el riesgo. Pero en ese caso tendrá que haberlo manifestado así expresamente, de acuerdo a lo que establece el artículo 1909 del Código Civil. Y ya para concluir este tema,
y relacionándolo un poco con lo que habíamos visto previamente, de todo aquello a lo que es obligado el vendedor cuando tiene que sanear, es que incluso si el vendedor renuncia a este saneamiento, tiene que restituir el precio, salvo la excepción que acabo de mencionar, pero lo que sí se ahorra es el resto de restituciones asociadas, lo que les había mencionado del pago de los frutos, de las costas legales del proceso y del contrato, ese tipo de circunstancias. Bueno, este ya sería el final del video. Espero que haya sido de utilidad y que no se hayan aburrido tanto con este tema que a veces es un poco denso ya que tiene un montón de variables a tener en cuenta. Pero espero que estén bien y que les haya servido. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció el video.